Hola, hola. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a avanzar con la currícula del CCNA 1. Y estoy compartiendo pantalla, por lo menos estoy tratando de compartir pantalla. Bueno, eh, nosotros en la plataforma de SysConnect Acad estamos siguiendo, digamos, el módulo CCNA 1 y nosotros ya vimos hasta la unidad, si no me equivoco, hoy vemos 14, 13, hasta la unidad 11. Entonces hoy vamos a continuar viendo las unidades 12, 13 y 14. Bueno, ya tenemos esto, no, esto es CCNA 2. Esto, CCNA, ¿dónde tengo acá CCNA? Acá está el Fast Track. Bueno, recordarles que es muy importante que vean los videos que están grabados. Eh, Acá en las clases sincrónicas van a ver más que nada teoría, es correcto. Pero acá en las clases asincrónicas están las clases prácticas grabadas. Así que tienen que verlas, chicos, porque si no, obviamente me terminan haciendo comentarios como que es un curso muy teórico y bueno, porque, digamos, desconocen que existe un playlist, digamos, de clases prácticas. Acá tienen las clases prácticas grabadas. Bueno, en este playlist, disculpen, están las unidades, digamos, cada una grabada, digamos, por unidad. Y en el otro playlist, en este que está acá, están las clases teóricas y las clases prácticas. ¿Sí? Vamos a copiar y pegar acá. Acá hay clases prácticas grabadas, entonces es importante también que vean estas clases. Acá tienen una clase práctica, acá tienen otra clase práctica, acá tienen otra clase práctica. Vean las clases prácticas porque obviamente también, digamos, forma parte del examen de certificación y cuando tengan tiempo vean las clases prácticas. Estas clases prácticas en algunos casos han sido grabadas en forma sincrónica y en otras han sido, digamos, en forma sincrónica, digamos, dictadas en forma sincrónica. Nosotros hoy vamos a ver la unidad 12, que tiene que ver con asignación de IPv6, el ISMP, tienen un punto de control acá y la unidad 14. Y vamos a terminar con la unidad 14 y bueno, seguramente les voy a grabar la parte práctica de esto para que ustedes lo vean. Y el próximo encuentro ya nos tocaría ver las últimas unidades y ya finalizaríamos con el módulo CCNA 1, ¿no? Ya la próxima clase veríamos la unidad 15, 16 y 17. Y ya ustedes estarían en condiciones de rendir el examen, digamos, y el examen final, que esto yo lo voy a habilitar, ahora está deshabilitado, pero lo voy a habilitar en su momento para que ustedes rindan el examen final. Y vamos a comenzar inmediatamente el módulo CCNA 2. Así que bueno, recordarles que el ritmo lo ponen ustedes, recordarles que estos están habilitados hasta el 31 de diciembre y que seguramente lo voy a extender 6 meses más para que ustedes tengan tiempo de acreditar, pero que el ritmo lo ponen ustedes. Así que bueno, avancemos con la parte que nos corresponde hoy, que es el entrenamiento, el resumen de la unidad 12, 13 y 14. Bueno, la unidad 12, direccionamiento de IPv6, nosotros ya hablamos acerca del IPv6. El IPv6 no es la continuación del IPv4, sino que es un protocolo nuevo, desarrollado tecnológicamente mucho más robusto que el IPv4. El IPv4 en su momento, digamos, cumplió su función y a lo largo del tiempo, ese IPv4 de 32 bits ha ido siendo parchado para poder ampliar el espacio de direccionamiento. Digamos, aparecieron normas como el RF, la Request for Comment, para eh, ampliar el direccionamiento IPv4 con IP con clase, luego con IP sin clase, luego con subnetting, luego con NAT, luego con DHCP. Es decir, constantemente los investigadores, digamos, han ido encontrándole la vuelta al IPv4 para poder ampliar el espacio de direccionamiento, hasta que llegó un momento y digo, bueno, ya este modelo está agotado, creemos un nuevo protocolo y se creó el IPv6 que es de 128 bits, este formato hexagesimal,
tiene mejor eficiencia de enrutamiento y ya no elimina la necesidad de NAT, por lo tanto la comunicación es de extremo a extremo. Es decir, esto que dice acá, digamos, es una de las características más importantes del IPv4 que lo diferencia del IPv6, ¿no? El IPv4, digamos, cuando ustedes tienen una PC acá, esa PC se comunica con su ISP a través de una IP privada. Es decir, esta tiene una IP privada, que es una IPv4 privada. Y el ISP lo traduce a una IP pública, a una IP pública. Y este ISP se comunica con el otro ISP de otra provincia, hagamos de cuenta, y este, digamos, se comunica con la PC. Es decir, que la PC siempre termina teniendo IP privada, ¿sí? IP privada. Por lo tanto, en el IPv4 no hay comunicación de extremo a extremo, sino solamente a través de las IP públicas de los dos ISP. Pero no hay una comunicación de esta PC directamente con esta, porque va enmascarado el IPv4, porque el IPv4 sale de acá y se transforma en IPv6, en IP pública, disculpen, IP pública. En cambio, en el IPv6, la PC que ustedes tengan va a tener un número de IP unívoco en el mundo que se va a comunicar con la otra PC en otra parte del mundo que tiene otro número de IPv6 y que es único en el mundo. Entonces, esa es una de las diferencias más importantes, ¿no? Que el IPv4 no hace comunicación de extremo a extremo y hace uso de NAT, que NAT es un servicio de Network Address Translation, y el IPv6 sí hace comunicación extremo a extremo. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, actualmente, digamos, hay lugares donde está crecimiento, tiene un crecimiento muy exponencial el tema de los números de IP, porque han aparecido dispositivos de Internet de las Cosas, han aparecido la Internet el Industrial Internet de las Cosas, es decir, la IIoT, y bueno, obviamente todas las nuevas tecnologías están demandando mayor número de IP y obviamente esas naciones, digamos, o esos continentes ya están implementando IPv6. Es decir, hay una mayor demanda de conectividad global porque, bueno, el IoT, es dispositivo de las cosas, es todo lo que no está conectado a Internet se va a comenzar a conectar a Internet y, bueno, todo eso demanda de número de IP, entonces es cada vez más necesario la implementación de un protocolo IPv6, ¿sí? Eh, para tener escalabilidad. Bueno, hay regiones, el mundo, como pueden ver acá, está dividido por regiones y cada región administra el número de IP en cada continente. Tienen el ARIN acá, el RIPE, el APNIC, el AFETNIC y en América tenemos el LANIC, ¿sí? Es decir, tenemos 5 regiones que cada uno administra su número de IP. Hay regiones que ya, digamos, migraron a IPv6 y bueno, nosotros acá en el continente americano hay algunos ISP que están migrando a IPv6, pero bueno, el IPv6, digamos, todavía no es un estándar. Pero es, digamos, una transición necesaria para el futuro de Internet, ¿sí? El IPv6. Coexistencia de IPv4 e IPv6. Bueno, el concepto es que cuando ustedes migren a IPv6, van a tener que definir políticas de coexistencia, políticas de migración híbridas, en donde van a coexistir por unos años el IPv4 y el IPv6 hasta que cambien en forma definitiva al IPv6. Bueno, existen 3 métodos de transición. El dual stack, que es básicamente un dispositivo que tiene, digamos, un router que tiene configurado, este vendría a ser el dual stack, vendría a ser un router, como está puesto acá, que en una interfaz tiene configurado IPv4 y en otra interfaz tiene configurado IPv6. Digamos, es el método más recomendado y el más fácil, ¿no? Después tienen el tunneling, en donde lo que hace es, por ejemplo, si yo tengo 2 routers acá, este enlace es IPv6, este enlace es IPv6 y este enlace es IPv4. Entonces lo que hace el router es, toma el paquete que viene con IPv4, y lo mete en un paquete de IPv6. ¿Sí? Eso vendría a ser el túnel y circula el IPv4 dentro del paquete de IPv6. Y el tercero vendría a ser
el uso de un NAT de 64, que no es el mismo NAT que nosotros conocemos, que traduce IP privada y IP pública, sino que permite, digamos, la coexistencia de ambos. Es decir, es un router, digamos, que va a recibir un IPv4 y lo va a transformar en IPv6, o va a recibir un IPv6 y lo va a transformar en IPv4. Bien. Acá nos muestra, digamos, los diagramas de coexistencia. Digamos, el más común es el primero, ¿no? El de Dual Stack, el de Tunneling, y después tiene el de NAT 64. El Tunneling y el Translator son las soluciones más temporales, y el objetivo final es tener IPv6 nativo de extremo a extremo. Bueno, formato y representación de direcciones. Bueno, ya dijimos que el IPv6 es un protocolo por lo menos como mínimo 10 años más desarrollado que el IPv4, es de 128 bits, está representado por números hexagesimales, es decir, tiene 8 extetos de 16 bits separados por 2 puntos. Entonces, fíjense en que acá tienen 8 extetos, es decir, cada uno de estos es un exteto. Es decir, 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, 3, 2 puntos, 4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8. Son 8 octetos, ¿sí? Todos en formato hexagesimal, digamos. Un ejemplo vendría a ser este número de IPv6. Bueno, reglas de simplificación. Obviamente que esto es un chorizo muy largo, digamos, para poder colocarle, digamos, a un host. Entonces, el IPv6 tiene, como se llaman, caminos de acortamiento o de simplificación, y existen dos reglas para poder simplificar el número de IP. La primera regla dice que los ceros a la izquierda se eliminan. Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá 0db8 en un exteto, el 0 se elimina y me podría quedar db8. Es decir, el 0 que está, digamos, acá a la izquierda, ese 0 se elimina y me va a quedar db8, es decir, más simplificado. Y la segunda regla dice que cuando haya ceros consecutivos, como en este caso hay un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá, es decir, tenemos en 3 extetos 3 ceros, estos 3 ceros se pueden reemplazar, digamos, por 2 puntos, 2 puntos. ¿Sí? Es decir, podría haber sido 2 ectetos, 3 ectetos, 4 ectetos, 5 ectetos. Siempre que haya ceros consecutivos, se pueden reemplazar por 4 puntos. Entonces acá, fíjense que el mismo número pasa a ser 2001. Acá estaría aplicando la primera regla de eliminar el 0 de adelante. Acá este 0 quedaría, digamos, como está, porque no es un 0 intermedio que está colgado. El 111 quedaría como está, y los 3 ceros restantes se reemplazarían por 4 puntos y al final el ecteto 200. Es decir, que todo este chorizo, fíjense que se ha simplificado a un número mucho más pequeño. ¿Sí? Bueno, estas dos reglas, digamos, se pueden aplicar en forma conjunta. O sea, en un mismo número de IPv6 yo puedo aplicar las dos reglas para poder simplificar el número de IP. Bueno, algo que es muy importante señalar es que si estos 4 puntos reemplazan consecución de extetos de 0, digamos, solo se puede usar una sola vez. Es decir, si yo tuviera acá 0, 0, 0, ya no podría usarlo. Esto solamente se usa una sola vez, ¿sí? Y el IPv6 no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Tipos de direcciones IPv6 y usos en red. Bueno, tenemos, así como el IPv4 tiene la dirección únicas, multicast y broadcast, el IPv6 también tiene, digamos, comunicaciones que son únicas, que tienen el mismo concepto que en el IPv4. Es una comunicación de host a host o de PC a servidor entre dos dispositivos de red. El multicast, digamos, es un paquete que va a un grupo de PC, el mismo concepto que en IPv4, pero en IPv6 no hay broadcast. No hay broadcast. Acuérdense que en el IPv4 sí había broadcast. En IPv6, ¿qué hay? Anycast. Y el Anycast básicamente lo que hace es, entre múltiples dispositivos comparten el mismo IP y se ruta al más cercano. Es decir, puede haber múltiples dispositivos, digamos, con el mismo IP, y cuando el router tiene que rutar, le ruta al más cercano. Bueno,
Eso es con los tipos de IPv6. Después tenemos que saber que cada host o cada dispositivo de red, cuando nosotros le vamos a asignar un número de IP, cada dispositivo en donde nosotros vayamos a asignar el IPv6 tiene una IPv6 Global Unicast, que es una IPv6 que sirve para poder salir a Internet y navegar en Internet o ser rutable, y tiene una link local, que es un número de IP para poder comunicarse dentro del mismo dominio de broadcast, es decir, dentro de la misma red LAN. Vuelvo a repetir, en IPv6, digamos, no es como el IPv4. En el IPv4 cada dispositivo tenía un número de IPv4. En el IPv6 cada dispositivo de la red tiene dos números, uno global, que sirve para comunicarse y navegar en Internet, y otro local, que sirve para trabajar solamente en la red. Bueno, acá nos da un ejemplo de los diagramas de Unicast. Bueno, la Unicast es de PC a PC, Multicast de una PC a un grupo y de Anycast a la más cercana. Bueno, acá nos muestra la configuración del IPv6. Bueno, acá nos paramos en la interfaz, que vendría a ser la interfaz que nosotros queremos configurar como IPv6, y le asignamos un IPv6 address, el número de IP y el no shutdown siempre para poderlo activar. Acuérdense que los routers Cisco y bueno, los routers administrables por lo general no tienen activada la interfaz, es decir, siempre hay que activarla, ¿no? Bueno, acá como nota importante, el IPv6 no tiene broadcast, que eso ya lo hablamos. El multicast cumple esa función. Cada interfaz siempre tiene una LLA y una GUA, que es una global. Configuración de IPv6 y el router. Bueno, el concepto es el IPv6 usa comandos similares al IPv4, nada más que casi todos los comandos que nosotros vimos en el IPv4 se pueden utilizar en el IPv6, nada más que tienen que colocar IPv6 para que el router sepa, digamos, que están trabajando en ese protocolo, ¿no? Cada interfaz puede tener múltiples direcciones. Por ejemplo, para configurar una IA, yo tengo que colocar IPv6 address y el número de IPv6, como está acá, es decir, la dirección IPv6 global y el no shutdown para poderla activar. Para configurar una link local, tengo que pararme la interfaz y configurarle IPv6 address, pero en el link local, fíjense en que tiene la característica que le coloco el número de IPv6 link local y al final le coloco la palabra link local. ¿Sí? Es decir, eso es para la comunicación local, no es enrutable y se genera automáticamente si no se configura. Bueno, esto que dice acá es muy importante, porque ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que nosotros manualmente al IPv6 lo tenemos que configurar de dos formas, del global para que rute y local. Eso sería lo correcto. Ahora, lo que nos dice acá es que si nosotros a un número, a una PC en una red, le configuramos solamente el global, el local se genera automáticamente. Es decir, por más que no lo configuremos al local, el local se termina generando automáticamente, igual una vez que yo configuro el global. ¿Me entienden? Bueno, acá, bueno, simplemente para poder entender, digamos, que la LLA es para comunicación de dentro de la red y el global es para poder salir a Internet. Bueno, así como existe el yo IP interfase brief en el IPv4, existe el yo IPv6 interfase brief en el IPv6, y acuérdense que este comando lo que hace es me da el nombre de las interfaces y me da el número de IP y si es que están en on o en off o en dual, ¿no? Bueno, acá nos dice que cada interfaz tiene siempre una LLA, es correcto, las GUA es un tráfico global y el no shutdown es obligatorio, el prefijo siempre es 64. Direccionamiento de IPv6 y mensajes RCA y RA. Bueno, el concepto es que IPv6 usa ISMP versión 6 para autoconfiguración. Los hosts obtienen direcciones automáticamente. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso de RS significa Router Solicitation, que vendría a ser el host busca al router IPv6. Y el RA es el Router Advertisement, el router responde con información de red. Bueno, ¿qué sería esto que me están dando acá? Ustedes acaban de ver que el IPv6 es, digamos, complejo para configurar. Entonces ustedes dicen, profe,
ingeniero, a mí me cuesta entender el IPv4. Imagínense, en el IPv6 me va a costar el doble porque no sé el número del sistema de numeración hexadecimal y obviamente tengo que aprenderme, digamos, me va a llevar mucho tiempo aprender. Bueno, primero tengan en cuenta que es un protocolo 10 años mejor desarrollado que el IPv4. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon técnicas para que el host obtenga direcciones IPv6 de una manera muy simple. En el IPv4, ¿cuáles son las dos maneras que tiene un host para obtener un número de IPv4? Es configurándolo manualmente o a través de DHCP. En IPv6 existen muchas otras técnicas, digamos, para obtener un número de IPv6. Y una de esas técnicas es a través del intercambio de mensajes RS, que es Router Solicitation y Router Advertisement. El Router Solicitation, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser que yo prendo esta PC. Esta PC le dice, con el Router Solicitation, le dice al router, che, ¿qué número de IPv6 tenés vos en tu interfaz? Yo tengo la 2001 DB8 Café 1. Ah, listo, entonces yo me configuro en la 2001 DB8 Café 2. Es decir, la PC le dice al router a través de un paquete Router Add Solicitation, che, ¿qué número de IP tenés? Y la PC se termina configurando en el número de IP del mismo segmento que el router. ¿Entiendes? Es decir, muy sencillo, ¿no? La otra posibilidad es que el router se anuncie a la PC, yo tengo la 2001 DB8 Café 1 a través de un paquete que es el Router Advertisement. Y el host termina diciendo, ah, ok, entonces yo me termino configurando en el 2001 DB8 Café 2, ¿sí? Es decir, son las dos formas en las cuales un host puede obtener un número de IP de manera sencilla de un router. Bueno, acá nos dice el ejemplo completo, la PC envía un RS, el router responde con un RA, la PC genera su IPv6 y la PC ya tiene conectividad. Bueno, y acá está el método de configuración de IPv6. Este método es el SLAC. Este método que yo le acabo de explicar se llama SLAC, que significa asignación dinámica sin estado. Entonces, este es el SLAC, es el primer método, que es, digamos, que una PC obtiene el número de IPv6 a través del intercambio de dos paquetes, que es el Router Solicitation y el Router Advertisement. Después existe otra forma que vendría a ser que el Slack más el DHCP, sin estado. Entonces, ¿esto qué dice? Bueno, la PC va a obtener el número de IP del router, digamos, de la misma manera que el Slack, es decir, a través de dos paquetes que es el Router Solicitation y el Router Advertisement, pero los parámetros de red para que pueda navegar se los va a ir a pedir a un DHCP, por ejemplo, un DNS. El DNS se lo va a ir a pedir a un DHCP sin estado. Y el tercer método es que el DHCP con estado, es decir, este vendría a ser el equivalente al DHCP del IPv4, ¿no? En donde, acuérdense que el DHCP le entrega un número de IP, le entrega una máscara de su red, en este caso le entregaría el prefijo, le entrega el default gateway y le entrega el DNS. O sea que tenemos tres formas, digamos, de obtener un número de IP en una PC. La primera es con el LAC, a través del intercambio de dos paquetes, el Router Solicitation y el Router Advertisement. El segundo es el SLAC para que me dé número de IP y el DHCP sin estado para que me dé el IP del DNS. Y el tercero es íntegramente solicitando a un servidor de DHCP de IPv6, digamos, para que me dé el número de IP, el prefijo, el DNS y el default gateway. ¿Me entienden? Entonces, con esta explicación, les queda más que claro que el IPv6 va a ser mucho más fácil de manejar que el IPv4 porque tiene muchas técnicas para obtener un número de IP y lo hace de una manera muy simple y muy sencilla. Es decir, yo no necesito saber el sistema de numeración hexadecimal. Bueno, acá vemos el DHCP, el DHCP stateful. Stateful. Bueno, el DHCP stateful es el DHCP con estado. Y dijimos que el DHCP conectado, ¿qué nos da? Nos da un número de IP
global, nos da el prefijo, nos da el DNS y nos da el default gateway, digamos, ¿no? Es decir, vendría a ser, digamos, la misma función que cumple, digamos, un DHCP. Ahora, en IPv6, también como en el IPv4, puede ser que yo tenga un router y tenga un servidor de DHCP-V6. Es decir, puede ser que se den los dos casos, ¿no? Que yo al router lo configure como servidor de DHCP y el router me dé todos estos parámetros, el número de IP, el prefijo, el DNS y el default gateway. Pero también puede darse la situación en donde que el router solamente me da el número de IP y el prefijo y le tenga que pedir, no, disculpen, que el router, digamos, esté configurado con un servidor de DHCP conectado y cuando yo le pregunte al router, che, dame un número de IP, ese router le diga al servidor DHCP conectado, dame el número de IP, dame el prefijo, dame el DNS y dame el default gateway. Bueno, el default gateway vendría a ser la interfaz del router que le permite salir a internet, pero los parámetros de IP, el prefijo y el DNS se lo termina dando el DHCP conectado. Bueno, entonces tenemos Slack, que es el método más fácil, el Slack es con DHCP sin estado y el DHCP stateful, que vendría a ser el que me termina dando todo, ¿no? Todos los datos, digamos. Bueno, después tenemos también de que cuando nosotros trabajamos con, acuérdense que estas técnicas que están acá me tienen que dar el número de IPv6 global. El IPv6 global, digamos, es un número de 48 bits, ¿sí? De 48 bits, el IPv6 global. Y, digamos, para tener un número de IPv6, yo tengo que tener, en este caso, bueno, 64 bits. 64 bits, porque 64 bits, estos son, digamos, lo que me da la dirección de... Acuérdense que las primeras 64 direcciones, digamos, son de red. El IPv6, al igual que en el IPv4, se termina dividiendo en dirección de red y dirección de host. Entonces, la dirección de red son los primeros 64 bits. Y la dirección de host son los últimos 64 bits. De esos 64 bits, solamente 48 me da el DHCP. ¿Sí? Y la diferencia, que vendría a ser de 48 a 64, ¿cuánto vendría a ser la diferencia acá? Vendría a ser 16 bits. Esos 16 bits, digamos, para completar los 64 y tener un número de IP, el host lo puede obtener a través de EWI64 o a través de una técnica aleatoria. El EWI64, ¿qué es lo que hace? Toma la dirección MAC de ese PC. ¿Cuánto es la dirección MAC? Es 48 bits, efectivamente. Entonces, el EWI64 toma la dirección MAC y la parte en 24 y 24. Es decir, la separa en dos partes. 24 bits para un lado, 24 bits por el otro, y en el medio mete 16 bits. Y en el medio mete 16 bits. Y de esa manera termina conformando los 64 bits que necesita el host, la dirección de host. ¿Sí? Que en este caso acá dice, ¿ve? Se basa en la dirección MAC, inserta el FFFE en el medio, que es de 16 bits, digamos, y bueno, acá nos dice que invierte el séptimo bit, si es 0 lo invierte en 1 y si es 1 lo invierte en 0. Ese es el EWI64, o sea, cuando en el parcial pregunten qué es el EWI64, es una técnica para poder completar la dirección de host, ¿sí? Y la otra es, digamos, que lo genera aleatoriamente el sistema operativo, en este caso Windows o Linux, ¿sí? Bueno, las direcciones lin local, todas las IPv6 tienen direcciones lin local. Bueno, en la dirección lin local el prefijo es FE. Es decir, todas las lin local comienzan con F, así como todas las global comienzan con 2001, todas las local comienzan con F80. Con FE80, ¿sí? Entonces, acá tenemos las lin local no son enrutables. ¿Cómo se generan las lin local? Se generan automáticamente y existen dos métodos. Una es la EWI64, que también, digamos, inserta
el FFFE, digamos, en el medio de una máscara de 48 bits y modifica el bit 7, del 7 en 0 lo modifica en 1, 7 en 1 lo modifica en 0, y la otra es generando en forma aleatoria, es decir, que el sistema operativo lo genera automáticamente. Bueno, la estructura de un LLDA es un número de 128 bits, en donde el prefijo, digamos, inicial es F80 y de 10 bits, y después tenemos la ID de 64 bits. Pero acá nos muestra cómo Windows nos genera, digamos, un número de IPv6. Acá nos muestra cómo podemos ver, digamos, el número de IPv6 generado, ya sea en un router con el Yo IPv6 interfaz brief, ¿sí? Eh, bueno, acá nos dice que siempre existe una link local, no se enruta fuera del enlace y es utilizada por los protocolos, es usada por protocolos OSPF versión 3 e IGRP versión 6, y el gateway de IPv6 es la dirección LLA del router, es decir, el router, la dirección IPv6 a lo sumo llega a ver la interfaz del router, porque todo esto es una red, acuérdense, una red local. Entonces la LLLA llega hasta acá, nada más, no avanza, digamos, llega hasta acá nada más. Bueno, direcciones multicast en IPv6. Bueno, el prefijo de multicast FFF 2.2./8 es una comunicación de uno a mucho. Acuérdense que el multicast en IPv6 cumple la función del broadcast en IPv4, porque el broadcast no hay en IPv6, solamente hay multicast. Entonces, el multicast es una comunicación de uno a mucho y solo se usa como una dirección de destino. Bueno, así como ya eso tienen que ir memorizando, ¿no? Ya que venimos viendo que una global comienza con 2001, una local comienza con FE80, y bueno, acá la multicast comienza con FF 2.00, 2.2 /8. Esa es una multicast. Bueno, hay tipos de direcciones multicast. Tenemos multicast, digamos, conocido, que comienza con, por ejemplo, el FF02 2.2.1 significa todos los nodos, y el FF02 2.2.2 es todos los routers. Tenemos nodos solicitados, que es asociado a una dirección IPv6, usadas por Network Discovery. Bueno, después tenemos el cuadrito este comparativo, que bueno, broadcast, dijimos que si tiene el IPv4, el IPv6 no tiene. Multicast si tiene el IPv4, pero tiene el IPv6, sí lo tiene y funciona como un broadcast, básicamente. El IPv4 es muy limitado y menos eficiente, el IPv6 es más escalable y más eficiente. Y bueno, acá tienen una nota que dice que el IPv6 no usa broadcast. El multicast reemplaza al broadcast, y que el FF02 2.2.1 es una dirección IP multicast de todos los nodos, y el FF02 2.2.2 es una dirección IPv6 multicast de todos los routers. Y después existe una tercera que es de nodo solicitado, que es la que utiliza el Network Discovery. Bueno, son más que nada así conceptos teóricos, digamos, ¿no? La unidad 13. La unidad 13 habla del ICMP, que es un protocolo que también lo vimos en el IPv4, que es el protocolo de control y diagnóstico, el que utilizamos en la capa de red para poder hacer el PIN y verificar la conectividad. Básicamente este protocolo es un protocolo de resolución de problemas, podemos decir, o de detección de errores, porque nosotros hacemos PIN para poder ver si el host se encuentra activo, y digamos, es más que nada un protocolo que nos informa los errores y el estado de la red. El ISMP versión 6 incluye funciones adicionales, es decir, el ISMP versión 6 es igual que el IPv4, que el ISMP de versión 4, pero además tiene funciones adicionales como el de Network Discovery, y el Network Discovery es básicamente para descubrir vecinos con los cuales yo estoy conectado, y el SLAC, que es asignación dinámica de IP sin estado, ¿no? Que es lo que vimos a través del intercambio de dos paquetes, digamos. Bueno, ISMP, tipos principales, tenemos la accesibilidad, el hecho request repli. Acuérdense que el PIN es ida y vuelta, y eso es un concepto
grave que si no lo entienden pueden fallar en el parcial. El PIN es ida y vuelta, es decir, hago un hecho request y me devuelve un hecho replay. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer que, podemos decir que son 4 paquetes que van y 4 paquetes que vienen y verifica la conectividad. Después tenemos otro mensaje que me puede tirar el ISMP versión 6, es destino inalcanzable. Es decir, indica que no se puede entregar el paquete y eso puede ser por red inexistente, un host caído, un puerto cerrado o un bloqueo por firewall. Es decir, si yo tiro un pin y me da como mensaje destino inalcanzable, puede deberse a estas causas, digamos, ¿no? Y el otro es que si yo tiro un pin y me da tiempo excedido, digamos, significa que el paquete atraviesa múltiples routers y no llega al destino y expira. Es usado más que nada por el tracer router, que es el comando para hacer trazado de ruta. Bueno, acá nos dice, por ejemplo, la comparación del ISMP versión 4 y el ISMP versión 6. Para hacer diagnóstico, los dos sirven. Para hacer reporte de errores, los dos sirven. Para Network Discovery, bueno, el Network Discovery es un protocolo propio de IPv6, no lo tiene IPv4. Entonces, digamos, solamente sirve para IPv6. El Slack solamente lo tiene IPv6, por lo tanto, solamente sirve para IPv6. Y el descubrimiento del router también lo tiene solamente IPv6. Bueno, acá nos muestra, digamos, el flujo de ISMP. Esto es para PIN, que bueno, si nos dice OK, significa que tiene conectividad. Esto es cuando nos devuelve que el tiempo ha excedido y que nos puede estar indicando, es decir, que el PIN llegó hasta este router y acá ya no siguió, no avanzó. Entonces nos da como resultado destino inalcanzable y eso puede ser en el tercer caso, ¿no? El destino inalcanzable, y en el segundo caso es tiempo excedido. ISMP versión 6 y Network Discovery. Bueno, el concepto es de que ISMP versión 6 tiene control diagnóstico más funciones de red. Reemplaza acuérdense que el IPv6, el Network Discovery, reemplaza al LRP de lo que es el IPv4. Es decir, el IPv4 teníamos el ARP que yo tiraba un número de IP y me daba la dirección MAC. Bueno, en IPv6 no existe el ARP, existe el Network Discovery. Y existen tres mensajes principales: el RS, que es el Router Solicitation, que es enviado por el host y le pregunta al router qué número de IP tiene. Después está el RA, que es el Router Advertisement, es cuando el router se anuncia de los hosts: yo soy el número de IPv6 tanto, y la PC se termina, digamos, configurando. Después existen otros dos paquetes, que es el Network Solicitation, que es similar al RP Request, es decir, busca la MAC de un destino. Es decir, el Network Solicitation es que tira un número de IP y busca la dirección MAC, y el Network Advertisement es una respuesta del Network Solicitation que contiene la MAC de destino. Y entonces estos 4 paquetes o estos 4 mensajes principales son muy importantes que los manejen. El RS es para poder obtener un número de IP de un host a un router. El RA es del router al host. El NS es cuando yo tiro un número de IP y busco la dirección MAC, y el NA es cuando me da la respuesta de esa dirección MAC. Bueno, funciones claves acá. Bueno, la autoconfiguración, los hosts obtienen su dirección usando RA y el prefijo de 64. Bueno, eso ya lo sabemos. Resolución de direcciones reemplaza la LP. Bueno, el NS, acuérdense que el NS y el NA, digamos, son los dos mensajes que reemplazan al LP de lo que vimos en B4. Es decir, el PDC de Network Discovery. El Network Discovery utiliza dos mensajes: el NS, que es Network Solicitation, y el NA, que es Network Advertisement. Entonces, esos dos mensajes forman parte del Network Discovery que existe en el IPv6 y reemplaza al LP del IPv4. Bueno, el gateway automático es cuando el router anuncia su LLA en RA, y la detección de duplicado es DAT. Es decir, DAT es un sistema de detección de duplicado y es digamos, un sistema que utiliza el router para no dar dos números de IPv6 repetidos, ¿no? Es decir, DAT es como una función interna que verifique que no se esté otorgando un número de IPv6 repetido. Entonces, digamos que es mucho más funcional el router en el IPv6, porque no solamente te da el número de IP, sino también que verifica a través de DAT que no
existe otro número de IP duplicado. Bueno, el PIN, bueno, el PIN en IPv4 y en IPv6 es exactamente lo mismo, sirve para verificar conectividad. Recuerden siempre que el PIN es ida y vuelta, es decir, hay un hecho request y un hecho replay. Funciona en IPv4 y en IPv6, permite verificar conectividad entre host y host, y bueno, nos puede dar, digamos, como resultado éxito, un porcentaje de exitoso, nos puede dar la latencia y nos puede dar la cantidad de pérdidas del paquete. Yo puedo hacer PIN, por ejemplo, a un loopback. Acuérdense que la loopback, ¿qué eran las loopback? Eran interfaces lógicas o interfaces virtuales que yo creaba en un router físico. Hagamos de cuenta que yo tengo un router con dos interfaces. Entonces yo necesito configurar ese router con más interfaces, pero no tiene físicamente. Yo puedo crear interfaces loopback para que yo pueda experimentar o para funciones de laboratorio. Tienen el PIN al gateway, que sirve para verificar si tengo salida a internet, y el PIN al host remoto, que sirve para verificar si llego a la otra red. Bueno, la interpretación del PIN, que puede dar una respuesta OK, puede ser tiempo excedido, que me indica que hay una posible falla, o que destino inalcanzable, que hay un problema de red. Detalle importante, el primer PIN puede fallar. Bueno, eso siempre va a pasar en dispositivos administrables, que el primer PIN siempre va a fallar, digamos. Y, digamos, cuando el ISMP no, cuando el PIN me esté dando falla, puede ser que algún firewall esté bloqueando los mensajes ISMP. El tracer router, bueno, el tracer router es otra herramienta que se utiliza para hacer el trazado de ruta. La diferencia entre el PIN y el tracer router es que el PIN verifica conectividad, el tracer router me muestra el trazado de toda la ruta, es decir, lo que va saltando el paquete de host a host hasta llegar al destino. Es lista cada salto intermedio y mide el tiempo de ida y vuelta en RTT por salto. Bueno, eh, acá fíjese que el TTL, digamos, va aumentando en 1, el TTL va aumentando en 2, en 3 y así hasta que llega hasta 128 y significa tiempo excedido, ¿no? Bueno, eso utiliza en el IPv4. El IPv4 utiliza TTL. En el IPv6 existe lo que se denomina Hop Limited, digamos que cumple la misma función que el TTL. Bueno, eso a ver, hasta llegar al destino. Bueno, ¿para qué sirve? Sirve para diagnosticar problemas de red. Es decir, si yo tengo que llegar a este servidor y no estoy llegando, con el tracer puedo verificar que, por ejemplo, hasta acá llega. Entonces significa que acá está el problema. La unidad 14, capa de transporte, bueno, que también es muy teórica. La capa de transporte es la capa, vendría a ser responsable de la comunicación lógica entre las aplicaciones, funciona entre host, origen y destino, y es una interfaz entre la capa de aplicación y la capa de red. La capa de transporte, digamos que tiene varias funciones. Acuérdense que es la capa, digamos, la capa 3 que está de abajo para arriba y es la capa siguiente a la capa de aplicación de arriba para abajo. La capa de transporte, digamos, cumple múltiples funciones. Una de esas funciones es seguimiento de conversaciones, identifica sesiones entre aplicaciones, porque cuando ustedes hablen de la capa de transporte tienen que pensar siempre que existe una aplicación, esa aplicación está utilizando un servicio, ese servicio está utilizando un protocolo y ese protocolo está utilizando un puerto y ese puerto está en la capa de transporte. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando de la comunicación de dos aplicaciones de distintos hosts, existe esta relación y esa relación se da, digamos, entre la capa de transporte de la PC1 y la capa de transporte de la PC2. Es decir, eso vendría a ser identificación de sesiones entre aplicaciones. Es decir, las aplicaciones se están comunicando por la capa de transporte a través del número de puertos. Segmentación y reensamblado. Bueno, eso es porque acuérdense que la capa de transporte es la que está inmediatamente debajo de la capa de aplicación. Entonces, en la capa de aplicación ustedes tienen el dato. Y el dato en la capa de transporte se divide en tres partes.
Ese proceso de dividir el dato en tres partes se llama segmentación. Entonces, eso, digamos, es lo que hace la capa de transporte. Divide el dato o el archivo en tres partes. El encabezado agrega puertos origen y destino. Es decir, el encabezado, digamos, le agrega el número de puerto. ¿Por qué? Porque el número de puerto me dice qué servicio estoy utilizando, qué protocolo estoy utilizando y qué aplicación estoy utilizando. ¿Entiendes? Y la multiplexación es porque obviamente por esta comunicación en la capa de transporte puede estar viajando este paquete o este segmento que pertenece al archivo 1, este segmento que pertenece al archivo 2 y este segmento que pertenece al archivo 3 y este segmento que pertenece al archivo 4. Es decir, en la misma red, digamos, existen segmentos de distintos archivos. O sea, fíjense en la cantidad de funciones que tiene la capa de transporte. Muchas funciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Visual principal, origen, destino. Bueno, acá nos dice, ve, que nosotros la capa de aplicación, digamos, hacemos la segmentación y la multiplexación, y cuando llegan al destino, obviamente el destino tiene que hacer el proceso inverso, ¿no? Es decir, en el destino, digamos, la capa de transporte lo termina uniendo, digamos, a todos los paquetes y termina conformando el archivo, digamos, como un rompecabezas, ¿no? Es decir, yo acá lo parto en tres partes al archivo, viaja por la red y cuando llega a destino, la capa de transporte del destino se encarga de juntar estos tres archivos y convertirlo en archivo. ¿Sí? Bueno, existen puertos, en la capa de transporte existen dos protocolos, TCP y UDP. TCP, digamos que existen puertos TCP y existen puertos UDP. Bueno, acá nos dan algunos tipos de, de protocolos que identifican inívocamente un puerto, es decir, el HTTP identifica el puerto 80, el S, acuérdense que el HTTPS es de Security Socket Layer, identifica el 443, el DNS el 53, el SMTP que es el 25, el SSH el 22 y el RTSP es 554. Bueno, acá existen protocolos, los dos protocolos, es decir, hay características de los dos protocolos que vamos a ver acá. El protocolo TCP es un protocolo confiable, digamos, ¿no? Tiene otras características, como por ejemplo que es orientado a la conexión, verifica los errores, asegura la entrega en orden, es más lento y, digamos, utilizado más que nada para correo electrónico y para servicios de navegación. En cambio, el UDP tiene otras características totalmente diferentes. Es no confiable, digamos, es sin conexión, sin control, no asegura el orden de entrega, es más rápido y es usado más que nada para lo que es streaming de audio y video. Bueno, características de TCP. Vamos a entrar a ver TCP básicamente. TCP, digamos, establece la conexión, es decir, es un protocolo orientado a la conexión. Crea una sesión antes de transmitir. Hace la entrega confiable, garantiza que los datos lleguen, utiliza un ACK de confirmación y retransmite si hay pérdida. Entrega ordenada, reordena los segmentos y usa números de secuencia y control de flujo, ajusta velocidad de envío y evita saturación del receptor. Bueno, todas estas funciones las realiza el TCP. Vamos a la primera. Establece una conexión, es decir, es un protocolo orientado a la conexión y crea una sesión antes de transmitir, es decir, se crea una conexión entre la capa de transporte de la PC y esta otra PC, se crea una primera sesión y eso se llama establecer la conexión. El establecimiento de conexión incluye el intercambio de paquetes de lo que es el Triangle Key, que vendría a ser esta PC, vamos a iniciar una conversación, vamos a tener una conversación y vamos a finalizar la conversación. Eso vendría a ser el establecimiento de conexión. El establecimiento de conexión se establece a través del Triangle Key, que vendría a ser el intercambio de tres paquetes, que vendría a ser, esta le dice un paquete a la destino que le dice ACK, no, sin, esta le responde ACK y este le dice sin ACK.
que este intercambio de paquetes de tres paquetes, que es el triage key, lo que hace es, la PCA origen le dice, che, ¿cómo te va? Hola. Y la destino le dice, hola, ¿cómo te va? Y la origen le dice, ah, mucho gusto. Es decir, se presentan a través del intercambio de tres paquetes. Una vez que se produce ese intercambio de tres paquetes, inicia la conversación, es decir, ya comienzan a conversar con el protocolo TCP, ¿no? Es decir, ya sea para la navegación o el correo electrónico. Y cuando finaliza la conversación entre el origen y el destino, hay una finalización que incluye el intercambio de cuatro paquetes, que es el ACK, el FIN, el ACK y el FIN. Que vendría a ser, bueno, ha sido un gusto conocerte, mucho gusto, ha sido un gusto conocerte, mucho gusto. Nada más. Esto es establecer una conexión, ¿sí? Es decir, hay un proceso de inicio de sesión, hay un proceso de conversación y hay un proceso de finalización de sesión entre los dos que se están comunicando, ¿no? Entrega confiable, garantiza que los datos lleguen, usa un SK de confirmación y retransmite si hay pérdida. Entrega confiable significa que esta le dice, mira, yo te voy a enviar 1000 bits o 1000 bytes. 1000 bytes. Entonces, como estamos hablando de TCP, la destino le tiene que enviar un acuse recibo. Ese acuse recibo le dice al origen que puede enviar los 1000 siguientes bytes y tiene que enviar un acuse recibo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la origen le envíe 1000 bytes, digamos, al destino y nunca recibe el acuse recibo. Entonces, el origen se queda esperando el acuse recibo. Luego de un tiempo prudencial, si no recibió el acuse recibo, la origen va a suponer que esos 1000 bytes se perdieron y que no llegaron al destino. Entonces le vuelve a enviar los mismos 1000 bytes. Si no recibe, le vuelve a enviar los mismos 1000 bytes. Cuando esta destino le envía el acuse recibo, entonces esta origen dice, ah, listo, ya sé que le llegó y le envía ahora los otros 1000 bytes, los otros 1000 bytes siguientes, ¿no? No los mismos, los otros 1000 bytes siguientes. Y eso vendría a ser entrega confiable. Entrega ordenada significa que reordena los segmentos, es decir, el TCP dijimos que lo divide al archivo, al dato, al archivo, lo divide en tres partes. 1, 2 y 3. Y luego etiqueta, es decir, el TCP lo etiqueta, este va a ser el paquete 1, este va a ser el paquete 2 y este va a ser el paquete 3. ¿Por qué? Porque estos paquetes pueden circular por distintos caminos o distintas redes, digamos, hasta el destino. Y en el destino puede que llegue el paquete 3, pero el TCP del destino tiene que esperar que llegue el paquete 2, que no sé por dónde vendrá, y el paquete 1, y recién cuando llega el paquete 1, lo arma al archivo y se lo pasa a la capa de aplicación para que lo interprete o lo abra. ¿Lo entienden? Y esto vendría a ser entrega ordenada. Y el control de flujo significa que el TCP se pone de acuerdo con el origen, con el destino, en cómo van a transmitir, porque yo acá en el origen puedo tener, qué sé yo, una Reeser 9 y acá puedo tener una Celeron de 32 bits. Esta tiene una placa de 1 gigabit de placa de red y esta tiene una placa de 100 megas. Entonces, obviamente, si no se ponen de acuerdo, esta que es más rápido la va a abrumar con datos a la Celeron. Entonces, esta origen le dice, che, yo te voy a enviar 1000 bytes. No, 1000 bytes es mucho, yo no los puedo procesar, le va a decir el destino. Bueno, entonces te envío 512 bytes. No, 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 hay mucho, yo no los puedo procesar. Yo tengo una placa red chiquita. Entonces te envío 256. Bueno, 256 sí. Entonces se pusieron de acuerdo el origen y el destino y eso se llama control de flujo. ¿Me entienden? Bueno, el TCP, digamos,
Bueno, también el UDP usan puertos para manejar las comunicaciones. ¿Y esos puertos de dónde salen? De la relación que yo les indiqué. O sea, siempre que hablemos de puerto, recuerden que hay una relación entre la aplicación, el protocolo, el servicio y el puerto. Es decir, una aplicación me abre, utiliza un protocolo, ese protocolo utiliza un servicio, ese servicio utiliza un puerto. Entonces, los puertos básicamente permiten que varias aplicaciones funcionen simultáneamente. Es decir, una IP es muchas aplicaciones gracias a los puertos. Podemos tener puerto origen y puerto destino. El puerto origen por lo general es aleatorio y el puerto destino es fijo. ¿Por qué el puerto origen es aleatorio? Porque cuando el paquete sale del origen, y acá tengo el destino, el origen, digamos, le puede poner, lo que hace es armar un socket. Por ejemplo, acá le pone 192, 168, punto 0, punto 1 y elige un número aleatorio de puerto. Hagamos de cuenta 8081. ¿Sí? Es decir, esta parte que es el puerto lo elige aleatoriamente y esto que es el número de IP más el puerto es lo que se denomina socket. Pero este cliente necesita comunicarse con un servidor que vendría a ser este. Y este servidor tiene un puerto que está fijo escuchando. Por ejemplo, si es un servidor web, tendrá el puerto 80, que es fijo. Si es un correo electrónico, tendrá el puerto 25 y 110. Si es, qué sé yo, un servidor Telnet, tendrá el puerto 23. Si es un servidor SSH, tendrá el puerto 22. Entonces, el puerto en el destino es fijo, el puerto en el origen es aleatorio. Bueno, el socket es la combinación del número de IP más el puerto. Puede haber múltiples conversaciones, es decir, yo puedo tener un cliente que está navegando en este servidor, está pidiendo correo electrónico a este y está enviando transferencia de archivo a este, digamos. ¿Sí? Y a la vez un servidor puede tener múltiples clientes también. Bueno, esto es socket, proceso de comunicaciones TCP. Bueno, este es lo que yo les comentaba que era el three-way and check, que es el intercambio de paquetes de 3 vías. ¿Dónde se realizaba esto? Al iniciar una sesión TCP. Luego que se inicia la sesión, hay una transferencia de datos, ¿sí? Donde, por ejemplo, la transferencia de datos significa que ya se han saludado los dos, el cliente y el servidor. Entonces, a través del intercambio de 3 paquetes, hola, hola, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Ahora hay una transferencia de datos en donde esta le envía 1000 datos, bueno, recibe el ACK, recibe la respuesta, esta le envía después los datos que siguen, recibe la respuesta y así. Y por último hay una finalización de conexión que, bueno, ha sido un gusto, chao, ha sido un gusto, chao. Entonces hay un inicio de comunicación, hay una transferencia de datos y hay una finalización. Recuerden que esto es solamente TCP. TCP. Bueno, confiabilidad de TCP. Bueno, TCP, digamos que es un protocolo muy robusto que me da mucha más confiabilidad, ¿no? Es decir, me garantiza una entrega ordenada de los datos. ¿Por qué me garantiza una entrega ordenada? Porque recuerden que TCP le coloca un número de secuencia al dato. Lo etiqueta 1, etiqueta 2. Entonces, cuando llegan al destino, el destino sabe que si le llegó el paquete 2, tiene que esperar el paquete 1 para poderlo armar al archivo. ¿Sí? Es decir, cada segmento tiene un número de secuencia y puede tomar rutas diferentes. Control de flujo, ¿qué dijimos que era el control de flujo? Era, digamos, cuando se ponían de acuerdo la cantidad de bytes que van a transmitirse entre el cliente y el servidor. La pérdida de paquetes era lo que se conocía como TCP, cuando envía paquetes al destino, espera el acuse recibo. Si no lo recibe, digamos, supone que se perdió y vuelve a enviar. Es decir, digamos que monitorea, controla la pérdida de paquetes del TCP. Bueno, hace retransmisión cuando no llegó el paquete. Eh, bueno, esto es más que nada, el ACK selectivo es para poder indicar, digamos, la cantidad de bytes que van a transmitir, es decir, por ejemplo, el origen
le dice 1000 al servidor. El servidor le responde con 1001. Ese 1001 le dice que el origen tiene que enviar del 1001 al 2000. El servidor le dice 2001. Ese 2001 le dice que tiene que enviar del 2000 al 3000 y así sucesivamente. Es decir, TCP es un protocolo muy importante, por eso se utiliza para navegación y correo electrónico. Fíjense que cuando ustedes colocan una URL que no corresponde, TCP te dice ese dominio no existe. Cuando ustedes envían un correo electrónico a una dirección de mail que no existe, TCP te dice ese correo electrónico no existe. ¿Sí? Bueno, el control de flujo básicamente es para evitar la congestión, ¿no? Es, digamos, el tamaño en el cual se pone de acuerdo el cliente y el servidor para enviarse los datos, digamos, ¿no? Bueno, y después tenemos el UDP. Bueno, el UDP, digamos, otro protocolo de la capa de transporte, pero que es totalmente diferente al TCP. No establece conexiones, no hay al chicane, es de bajo overload, es decir, es de 8 bytes y envío es inmediato de datos, ¿sí? Es decir, envía inmediatamente los datos. ¿Cómo se realiza la transmisión? Los datos se envían como datagramas independientes, cada datagrama puede tomar rutas distintas, es decir, el UDP envía datos, sí, como el TCP, pero no controla que esos datos lleguen, es decir, el origen, que debe ser el cliente, envía datos al servidor, y no me interesa si llegan o no, ¿sí? ¿Cómo hace el resamblado UDP si UDP no le coloca número? Es decir, en el origen, el UDP al archivo lo parte en 3 partes, pero no le coloca número como el TCP. Agarra esos 3 y se lo envía al servidor. ¿Y el servidor cómo sabe de armar? ¿Cómo sabe que lo va a armar al archivo? Bueno, el servidor, como no tiene número de secuencia, en realidad lo que hace cuando le llega el primero, se lo pasa a la capa de aplicación y dice, che, ármalo vos. Le llega el segundo, se lo pasa a la capa de aplicación, che, ármalo vos. Y le llega el tercero y se lo pasa a la capa de aplicación y dice, che, ármalo vos. Es decir, es como que la capa de transporte en el destino, cuando para reensamblar un archivo, no lo reensambla, se lo pasa a la capa de aplicación para que la capa de aplicación lo interprete. ¿Sí? ¿Por qué no lo puede armar? Porque no tiene número de secuencia. Entonces la capa de transporte no sabe cómo armarlo. ¿Entienden? Bueno, UDP, digamos, utiliza también puertos origen y puertos destinos. Los puertos origen son aleatorios, los puertos destinos son fijos. Hay muchos servicios que utilizan UDP, por ejemplo, el DNS, el DHCP utilizan UDP, y el UDP es fundamentalmente utilizado para lo que es streaming de audio y video. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo una película, utiliza UDP. Entonces, no hace control, digamos, ¿no? Nosotros estamos viendo una película, se pierde un paquete y a lo sumo nosotros en el televisor vamos a detectar un pestañeo, eh, digamos, el monitor en negro y inmediatamente llega el otro paquete y continúan viendo la película. Y lo mismo pasa con el audio. Ahora, yo estoy hablando y ustedes están escuchando, pero si no escuchan una palabra, bueno, inmediatamente van a escuchar lo que sigue y van a, digamos, atar los conceptos, o también me pueden preguntar, profe, no se escuchó, y yo puedo repetir, digamos, ¿no? Entonces, digamos que el audio y el video son los que utilizan UDP. Y acá este cuadrito que está acá es muy importante porque nos dice que, bueno, TCP es orientado a la conexión, UDP no. TCP es confiable, UDP no. TCP garantiza el orden, UDP no. TCP tiene velocidad media, UDP tiene velocidad alta. ¿Por qué? Porque no realiza ningún control. Bueno, TCP es para web, mail, transferencia de archivos y correo electrónico, y el UDP es para todo lo que es streaming, audio, video y juegos. Bueno, esto sería, chicos, la presentación, digamos, no sé si quieren preguntar algo. Si hay alguien en la sala. Sí, una consulta. Sí, Eh,
todo eso estaría, digamos, por ejemplo, ahí había un servidor y una computadora. Sí, Eh, eh, todo este es cliente-servidor, digamos, porque digamos, todo esto es cliente-servidor. claro, o sea, los routers no tienen nada que ver ahí con esos protocolos. No, en realidad digamos que el router, acordate que el router puede ser de servidor. Por ejemplo, en un router yo puedo configurar, por ejemplo, un servidor Telnet o un servidor SSH y puedo tener un cliente que sea una PC y en este caso sí funcionaría, digamos, este como cliente y este router como servidor y se aplicaría todo esto que es TCP. Porque, Claro. sí, es decir, pero más que nada está orientado a lo que es cliente-servidor, que vendría a ser un servidor de una PC, digamos, que haga de servidor, digamos, que tenga levantado los servicios de navegación, de correo electrónico, más que nada de eso. Pero también no quiero que te vayas con la idea de que en un router no se puede levantar servicios. También en un router se puede levantar servicios. Son pocos los servicios que se pueden levantar en un router, pero también aplica lo que es cliente y servidor, por ejemplo, Telnet, SSH, todo eso. Perfecto. Bueno, ustedes tienen acá las presentaciones, digamos, también de Cisco para poderlas ver, que quizás, digamos, tienen eh, de otra forma explicada, las pueden ver, digamos, está subido en el playlist, digamos, y vamos a tratar de hacer, por lo menos ahora, un paquete 3, que es este que está acá, de configuración de direcciones IPv6. Y después, bueno, estas vendrían a ser los trabajos prácticos, que eso yo lo voy a grabar, no esta semana, la semana que viene le voy a grabar 2 o 3, como siempre les grabo, digamos, los trabajos prácticos de estas unidades, ¿no? Bueno, acá tienen, digamos, una tablita de direcciones IPv6 y acá tienen los objetivos, que es configurar el direccionamiento IPv6 en el router, configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores, configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes. Y acá donde dice aspectos básicos, nos dice, en esta actividad practicará la configuración de direcciones IPv6 en un router, servidores y clientes. También practicará la verificación de su implementación de direccionamiento IPv6. En la parte 1, configurar el direccionamiento IPv6 en el router. Bueno, nos dice que en el router entra el router 1 y acuérdense que los routers en los dispositivos administrables, en todos por defecto, trabajan con IPv4. Pero, digamos, en el router, específicamente en el router Cisco, yo tipeando IPv6 Unicast Routing, en el router le digo que va a comenzar a trabajar en IPv6, es decir, entro al router, coloco Enable, configure terminal y acá, digamos, le coloco IPv6 Unicast Routing y esto le dice al router, de ahora en más vamos a trabajar en IPv6. O sea, lo pasa de IPv4, del modo IPv4 al modo IPv6 y ya está. Ahora en más, el router espera configuración IPv6. Bueno, nos dice que configuremos el direccionamiento IPv6 de la gigabit 00 y le coloquemos este número de IP IPv6. Fíjese que comienza con 2001, entonces una IPv6 global, que es para que enrute y salga a Internet. Y le configuremos esta, que es una dirección IPv6 link local, que es una dirección IP que sirve para que se comuniquen dentro de la LAN. Entonces, y bueno, el no shutdown para activar la interfaz. Entonces me paro en la gigabit 00, ¿no? Sí, gigabit 00. Entonces entro al router, me paro en la interfase gigabit 0/0. Va, tengo configurado acá mal el teclado. /0, 0/0. Y ahí, digamos, tipeo estos dos comandos. El IPv6 address 2001 db8 2.2.1, copiar, lo pego acá, enter, y luego tipeo el link local, que es este, el link local, que acuérdense que este es opcional. Si yo no lo pongo, automáticamente igual lo configura, digamos,
el router. Y el no shutdown para levantarla. Bueno, algo importante de señalar que es, para que ustedes se den en cuenta, esto, digamos que es, digamos, una dirección de red. Esta es una dirección de red que va adelante en otra unidad, van a ver cómo se parte de la dirección IPv6. Esto me está indicando la dirección de subred y esto me está indicando la dirección de host. Por lo tanto, si yo tendría que comunicar a esta con otra PC de la misma red, tendría que poner 1 y el host tendría que ser 2. Si tengo que comunicarla con otra de la misma red, 1 y el host vendría a ser 3. Es decir, el 1 me está indicando la misma subred. Lo que estoy haciendo variar acá es la dirección de host. Si yo tendría que darle otro número de IP de otra red, ya tendría que hacer variar este. 2, y acá el número de host es 1, 2, y el número de host vendría a ser 2, 2, y el número de host vendría a ser 3. Es decir, estamos hablando de la misma subred, pero de 3 hosts distintos. ¿Sí? Bueno, eso ya está. Ahora me dice que haga lo mismo con la interfaz Gigabit 01, que vendría a ser esta. Entonces me paro acá, pongo exit y me voy a interfase Gigabit 01. Y acá voy a tener que ir al cuadrito para saber qué número de IP me da. La Gigabit 01 es esta que está acá, el 2000, este que está acá. Entonces botón derecho, copiar, y le digo acá IPv6 address, y lo pego y enter. IPv6, acá, IPv6 address, y acá es puntos 1/64, ¿verdad? Es 2.211/64. Y ahora el IPv6 address y el F80. Vendría a ser este que está acá. Botón derecho, copiar, pegar, y al final link local. No me está tomando. Sí, es que tengo que copiarle este, que está acá con la barrita en el medio acá. Bueno, y el no shutdown para poderla activar o levantar. Y como pueden ver, ya las dos interfaces están activas. Si hacen varias veces entre real time y modo simulación, ya está en verde completamente. Volvemos al cuadrito, acá, estamos acá, y me dice que verifique el funcionamiento de IPv6. Es una buena práctica verificar el direccionamiento cuando está completo, comparando los valores configurados con los valores de la tabla, salir del modo de configuración del router 1 y hago un join IPv6 interfaz brief, es decir, que me pare acá, vaya a él y haga un show IPv6 interfase brief. ¿Qué es lo que me da esto? Me da el nombre de la interfaz, el número de IPv6, el link local y el global, y me dice up. Acuérdense que este up, vamos a ponerlo acá, no. Este up me está indicando la primera, que está reconociendo la capa física, y la segunda, el encapsulamiento. Primera capa física, segundo encapsulamiento. ¿Sí? Es decir, me está reconociendo la Gigabit 00 y la Gigabit 01. Y las dos están en up. Las demás están todas en dual. ¿Sí? Bueno, me dice si alguna dirección, repito los pasos anteriores, según sea necesario para realizar las correcciones. Para realizar el cambio, bueno, acá nos explica que para realizar un cambio, así como nosotros le colocamos IPv6,
colocándole el no adelante, eliminamos la asignación de esa dirección IPv6 a esa interfaz. Bueno, después nos dice que configuremos la dirección IPv6 en contabilidad. Bueno, entonces nos vamos acá. En contabilidad, vamos acá al cuadrito. Y en contabilidad tenemos esta dirección IPv6. A tu derecho, copiar. Y acá coloco pegar. Este va al 64, no va acá, sino que va acá. 64 y nada más. IPv6 inválida, dice. A ver si ahora lo tomo. Ahora sí. Bueno. Y ¿qué más nos dice? Bueno, que configuremos también en Vigin, digamos, en CAD. En CAD, bueno, y que configuremos los números de IP acá. Bueno, también en Vigin, podemos ir acá, vamos al cuadrito. El cuadrito en Vigin está, que vendría a ser ventas. Copiar, acá pegar. Lo mismo hacemos en CAD, esto ya está, facturación. No, este era en ventas, disculpen, ventas, sales acá. Y acá era facturación. Y bueno, y así van configurando los números de IP que les pide acá, digamos, en cada uno de estos hosts, y seguramente le va a pedir que hagan pin, digamos, a el router. El pin con el router se puede hacer directamente marcando acá de esta PC al router, digamos. Acá, a ver cómo quedó esto. No estaba configurado. Esta, ¿cómo está tomando? Vamos a configurar esta de nuevo. Porque no está tomando la de contabilidad. Este 2001. Parámetro 64 va acá. Por eso, a ver, la IP address es válida, me toma. Ahí lo toma, pero no lo guarda. No lo guarda. Ahí lo vamos a copiar. $2001, DB8. Voy a escribir manualmente. 2001, DB8, 2.1, 2.1, 2.2.4. DB8, 1/64. Ahí sí lo tomó. Y ahí sí lo guardó. Ahí sí lo guardó, ¿ves? Es decir, no le permite copiar y pegar. Alguna vez está deshabilitado copiar y pegar, por eso tienen que hacerlo manualmente. Y para verificar, digamos, conectividad, existe este sobrecito que verifican, digamos, si es que llega al router y está successful. Entonces tienen que hacer manualmente la configuración de las direcciones IP en cada uno de estos hosts y luego comprobar si estas tres tienen que obviamente comunicarse con el default gateway de este router, y estas tres tienen que comunicarse con el default gateway de este router. Pero recuerden que
manualmente tienen que configurar todo esto. Pero bueno, yo lo voy a grabar los trabajos prácticos acá, seguramente haré 2 o 3 y le voy a grabar para que ustedes vean el trabajo práctico. También recordarles que tienen el Drive para que ustedes este, entren al Drive y ahí tienen todo el material. También está compartido el Drive en el grupo. Este es CCNA. Acá tienen CCNA 1 y bueno, acá tienen los casos prácticos que vendría a ser la guía que hicimos en la clase anterior. Todos los paquetes 3 están acá. Bueno, no es necesario que lo hagan a todos, pero sí algunos, digamos. Y las presentaciones, bueno, acá está la presentación de la clase 4, que es la que vimos hoy. Y todo eso está en el Drive. Y bueno, avancen en la medida de sus posibilidades. Ya la clase que viene, que vendría a ser, estamos en mayo 6, el 13 de mayo. El 13 de mayo vamos a terminar, digamos, con el curso de Cesena 1. Y bueno, fíjense que nos quedaría el 20 de mayo para hacer un repaso de lo que es el módulo Cesena 1. Y ya en junio comenzamos con el Cesena 2. ¿Sí? Si nos quedan 2 clases, el 13 y el 20 de mayo. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer preguntas. Solamente quedaría pendiente el trabajo práctico de estas 3 unidades. Y bueno, ya el 13 de mayo vemos la finalización con la unidad 14, la unidad 15, 16 y 17. ¿Preguntas? Bueno, nos vemos chicos. Mañana les subo toda la clase grabada. Buenas noches.